Kozlowski de tribudigital.com, mi queridísima tribu. Como siempre, no sabes qué gusto me da conectar contigo, como cada semana lo hacemos. El día de hoy vamos a hablar de los 6 componentes que tiene que tener tu tribu digital. No te pierdas toda esta transmisión, es muy importante. Si realmente quieres iniciar un movimiento en internet, sobre todo en este momento que estamos viviendo, que no hay mejor momento, créeme, histórico para iniciar tu movimiento en internet, tienes que ver toda esta transmisión. Créeme, quédate hasta el final, te conviene. Pero bueno, antes que nada, puedes ver que traigo una gorra de Tribu Digital, como lo puedes ver. Más adelante te voy a explicar por qué la traigo el día de hoy. Pero bueno, antes que nada, te pido que si te estás conectando en este momento, o si estás viendo esto en la grabación también, escribe debajo del video, ya sabes cómo funciona. Escribe tu nombre, en dónde estás ubicado o ubicada, y escribe Soy Tribu Digital. Repito, si te estás conectando en este momento, simplemente escribe tu nombre, platícame en dónde estás y escribe Soy Tribu Digital. El día de hoy, como sabes, vamos a hablar de los 6 componentes esenciales que tiene que tener tu tribu digital. No te puedes perder toda esta transmisión. Vamos a hablar, como te decía, bueno, de hecho antes de empezar te platico por qué traigo mi gorra de Tribu Digital. La traigo por 2 razones principalmente. Número 1, porque el día de hoy te voy a platicar del símbolo de Tribu Digital, es uno de los 6 componentes. Te voy a platicar cuál es el significado, te voy a platicar del símbolo y qué significa el símbolo de Tribu Digital. Esa es la primera razón. La segunda razón por la que traigo la gorra, y muy probablemente más seguido me vas a ver con la gorra, es de que no confío en mis habilidades de peluquero, honestamente. Como sabes, no podemos salir de la casa. Me compré una máquina de cortar el pelo, ese es mi plan A. Mi plan B es esta gorra de Tribu Digital. De hecho, compré varias gorras de Tribu Digital porque confío en mis habilidades de mercadólogo por internet, no confío en mis habilidades de peluquero, y este es mi plan B. Entonces, espero que te guste mi gorra, mi queridísima Tribu Digital. Y bueno, me estarás viendo más seguido con esta gorra de Tribu Digital y conectando contigo. Pero bueno, vamos a empezar. El día de hoy vamos a hablar de los 6 componentes que tiene que tener tu tribu digital. ¿Por qué son importantes estos 6 componentes? Te explico por qué. Como sabes, yo no te estoy explicando y yo no te estoy enseñando a construir un negocio. Yo no quiero que tú construyas un negocio en internet. Como sabes, yo te enseño cómo vender tus cursos en internet, cómo vender productos en internet, pero sobre todo productos de información digital. Sin embargo, mi interés no es solamente que construyas un negocio. Mi interés es que inicies un movimiento. Repito, yo no quiero que solamente construyas un negocio. Yo quiero que tú inicies un movimiento en tu tema, en el tema de tu zona de influencia. Si tú vas a vender, por ejemplo, cursos de meditación o cursos de bienestar o cursos de finanzas en internet, sería muy hueco, muy vacío, muy superficial que yo solamente te enseñara cómo ganar dinero vendiendo uno que otro curso en internet. Eso se me hace que no tiene trascendencia. Lo que yo te estoy enseñando a hacer es cómo formar tu propia tribu digital para que en realidad inicies un movimiento. Y cualquier movimiento en la historia, no importa si es una religión. Me dices, María Logan, me encanta esa gorra. Creo que te estás conectando apenas, María. Y bueno, platicaba que la gorra la mandé a hacer para Tribu Digital. Número 1, por identidad de nuestra tribu. Número 2, porque no confío en mis habilidades de peluquero y no puedo salir de mi casa. Entonces, bueno, aquí está la gorra de Tribu Digital, la nueva gorra de nuestra tribu. Pero bueno, te decía, el objetivo importante de que tú construyas un movimiento a través del internet es de que las empresas que han logrado entender que no tienen que hacer solamente un negocio, sino hacer un movimiento con ciertos componentes que son de los que vamos a hablar el día de hoy, son las compañías que realmente tienen sentido de pertenencia con sus clientes y con la gente que pertenece a todo el movimiento que están haciendo. Y es justamente de lo que vamos a hablar el día de hoy. Te quiero leer una frase. Seguramente conoces a Simon Sinek. Simon Sinek es el autor del libro Start with Why. Start with Why empieza con el ahora. Empieza con el porqué, perdón. Empieza con el porqué. Start with Why de Simon Sinek. Y Simon Sinek dice la siguiente frase: el objetivo no es hacer negocio con gente que necesita lo que tú tienes. El objetivo es hacer negocio
con gente que cree lo que tú crees. Te pido que escribas lo que acabo de decir porque es algo muy importante. Resume en gran parte lo que voy a hablar el día de hoy. El objetivo, según Simon Sinek, no es hacer negocio con gente que necesita lo que tú tienes. El objetivo es hacer negocio con gente que cree en lo que tú crees. Si tú solamente haces negocio con gente que necesita lo que tú tienes, en ese momento solamente estás haciendo una relación transaccional. Lo único que estás haciendo es vender mesas, vender lápices, vender tazas a cambio de dinero y es un negocio totalmente vacío que no tiene ningún tipo de trascendencia. Sin embargo, cuando haces lo que Simon Sinek dice, que es haces negocio con gente que cree lo que tú crees, en ese momento ya no solamente estás haciendo una transacción comercial, estás teniendo una trascendencia. En Tribu Digital le llamamos, seguramente mis queridos alumnos conocen el término, le llamamos, estás construyendo tu legado digital. El objetivo de Tribu Digital es que tú sepas cómo vender tu conocimiento en Internet del tema que más te apasione para que construyas y dejes lo que le llamamos un legado digital. Y esto se hace a través de reunir un grupo de personas que crean lo que tú crees, no solamente que necesiten lo que tú vendes. Eso es lo más importante. Entonces, antes de empezar a platicarte cuáles son los 6 componentes, quería clarificar muy bien eso y quería platicarte esa frase de Simon Sinek. Te quiero platicar también un ejemplo. El ejemplo es de Steve Jobs. Seguramente conociste a Steve Jobs. Tristemente murió hace algunos años, fundador de Apple. Y Steve Jobs lamentablemente lo corrieron de su propia compañía en los primeros años de la empresa. Y después Apple empezó a entrar en problemas financieros. Estaba a 2 semanas de la bancarrota. Y cuando estaban a 2 semanas de la bancarrota, le hablaron por teléfono a Steve Jobs y le dijeron, por favor, regresa a Apple, te necesitamos, ayúdanos. En ese momento, regresa Steve Jobs a Apple y se reúne con su equipo directivo y da una presentación que yo te diría que es la mejor presentación de marketing, de mercadotecnia que yo he visto desde que nací, y créeme que he visto muchísima información relacionada con marketing. De hecho, te recomiendo que escribas lo que te voy a decir y cuando acabe esta transmisión la busques porque te va a gustar. Es que cuando termine esa transmisión, busca en YouTube, puedes buscar Steve Jobs Presents Think Different Campaign. Steve Jobs Presents Think Different Campaign. Steve Jobs presenta la campaña de Think Different. Y en este video que vas a ver, Steve Jobs regresa a Apple. Fue la primera semana o primer par de semanas que estuvo con su equipo de trabajo después de que regresó a la compañía y se reunió con su equipo para platicarles de la nueva campaña de marketing que iban a hacer. Y les dijo, en esta campaña no vamos a hablar de por qué somos mejor que Windows, no vamos a hablar de cuánta memoria tienen nuestras computadoras, en esta campaña no vamos a hablar de las especificaciones técnicas de las computadoras que vendemos. Nosotros no estamos vendiendo una computadora, estamos vendiendo una transformación y estamos vendiendo una pertenencia a un movimiento y a un grupo. Y esta campaña justamente que se llama Think Different, justamente le habla a gente que piensa de forma diferente. Y de hecho decía Steve Jobs, si siguiera vivo Einstein, si siguiera vivo Gandhi, si siguieran vivos todas estas personas que a lo largo de la historia han pensado diferente a las demás personas, seguramente estarían usando una computadora Mac. Entonces, esta campaña fue brillante porque obviamente no era una campaña, como tristemente la mayor parte de las campañas de mercadotecnia las hacen, hablando a nivel racional, hablando a nivel especificaciones técnicas y ventajas competitivas y a nivel totalmente lógica, racional. Era una campaña que su único objetivo era crear una tribu, era crear un movimiento, era crear una cultura, era crear un sentido de pertenencia. Y obviamente lo logró Apple mejor que nadie, porque tú sabes lo que es la gente que cree en Apple, que tiene un producto Apple, y la gente que no es parte de la tribu. De hecho, yo hace algunos años dejé de usar productos Apple, sobre todo para el teléfono, me cambié de iPhone a Android, simplemente porque consideré que era mejor tecnología, mejor cámara, mejor pantalla en ese momento. Y toda la gente que me conocía, que sigue o seguía utilizando Apple en ese momento, haz de cuenta que los ofendí personalmente porque se sentían traicionados, porque como yo, que yo había promovido tanto el uso de los productos de Apple, me estaba saliendo de la tribu y estaba usando el producto de alguien más. Eso es brillante.
Pero bueno, vamos a empezar entonces. Te quería hacer simplemente esos dos comentarios. Número uno, la frase de Simon Sinek, que ya la compartí contigo. Número dos, lo que hizo Steve Jobs regresando a Apple, que fue crear, construir una tribu y no tanto solamente un negocio, y por eso tuvo tanto éxito. Entonces, vamos a empezar. De hecho, antes de empezar, un punto más importante también, que es un poco más grotesco y un poco más explícito, pero créeme que nunca se te va a olvidar. Dan Kennedy era uno de los grandes maestros de mercadotecnia directa, copywriter impresionante, uno de los grandes mentores que yo tuve al principio, y dije era porque dicen que ya murió el año pasado. Sin embargo, dicen, porque algunas personas dicen que no murió, que sí murió, todavía no están muy seguros si está muerto o no, pero independientemente de eso, Dan Kennedy decía algo. Dan Kennedy era una persona bastante controversial, bastante directa, y lo que decía Dan Kennedy es lo siguiente: escríbelo, anótalo, grábatelo, porque es algo bastante explícito, pero tiene muchísima profundidad. Dan Kennedy decía lo siguiente: decía, la mayor parte de las personas tienen el cordón umbilical colgando y están buscando en dónde conectarlo. Escríbelo. Es muy explícito, pero créeme que a nivel mercadotecnia y a nivel construir una tribu es algo muy profundo. Dan Kennedy decía, repito, escríbelo, la mayor parte de las personas tienen el cordón umbilical colgando y están buscando en dónde conectarlo. ¿A qué se refería Dan Kennedy? Se refería a que cuando nacemos nos desprendemos obviamente de nuestra madre, que es donde estaba conectado el cordón umbilical, y de repente nos encontramos totalmente solos en el mundo. Y cuando estamos solos en el mundo como individuos, lo que buscamos es conectar, pertenecer, la palabra pertenecer, conectar, formar parte de un país o de una empresa o de un movimiento o de una familia. Entonces, Dan Kennedy se refería a que, obviamente es una analogía, es una metáfora, el cordón umbilical. Sin embargo, se refiere a que todos los seres humanos necesitan ese sentido de comunidad, de pertenencia, y si tú con tu tribu digital logras darles esa pertenencia y darles de alguna forma ese lugar en donde puedan conectar su cordón umbilical y tener esa nutrición de una comunidad, créeme que vas a ser no solamente un negocio más importante y más trascendente, sino un movimiento, que es justamente de lo que vamos a hablar el día de hoy. Pero bueno, vamos a empezar. Primer componente de una tribu digital exitosa, quiero que lo escribas. Primer componente de una tribu digital exitosa es un líder carismático. Repito, número uno, líder carismático, y te voy a explicar a qué me refiero con carisma, porque seguramente el carisma no es lo que tú te imaginas. Un líder carismático. No hay ningún movimiento, ninguna religión en la historia que no haya tenido un líder. Repito, no hay ningún movimiento, no hay ninguna religión en la historia de la humanidad que haya tenido cierta trascendencia que no haya tenido un líder. Ahora, ¿a qué me refiero con un líder carismático? ¿Qué es el carisma? En mi curso, Tu Tribu Digital Paso a Paso, hablo mucho de lo que es el carisma según mi punto de vista. El carisma no es algo que unas personas tienen y unas personas no tienen. El carisma surge y sale de ti cuando estás comunicándote dentro de lo que en Tribu Digital llamamos tu zona de influencia. Repito, el carisma no es algo que unas personas sí tienen y otras personas no tienen. El carisma surge de ti cuando estás comunicándote dentro de tu zona de influencia. ¿Qué es tu zona de influencia? Tu zona de influencia es la intersección de algo que te apasiona, algo que tienes talento y algo que la gente necesita. Entonces, si tú vas a una reunión, vas a una fiesta y de repente empiezas a interactuar con una persona y empiezas a hablar de un tema que entra dentro de tu zona de influencia, es decir, es un tema que te apasiona, es un tema en el cual tienes talento y es un tema que a la otra persona con la que estás hablando le interesa y necesita información de ese tema, créeme que en ese momento eres la persona más carismática del mundo, empiezas a brillar, estás en tu elemento totalmente. Entonces, eso es el carisma como lo vemos en Tribu Digital. Cuando tú estás dentro de tu zona de influencia comunicando información de ese tema, en ese momento surge el carisma. Entonces, primer componente es un líder carismático. Y no es de que tienes o no tienes carisma. Es más bien identificar cuál es tu tema en tu zona de influencia y no salirte de ahí.
Si ves un poco de carisma en mí, créeme que si yo te hablara de fútbol, no verías ni medio gramo de carisma. Si yo te hablara de otros tipos de temas que no me interesan en lo más mínimo y en los cuales no soy bueno, por ejemplo, si yo te hablara de cómo construir algo, cómo armar una mesa, cómo construir algo en la parte técnica, que soy bastante malo, créeme que no tendría absolutamente nada de carisma. Entonces, si yo no me salgo de mi tema, que en mi caso son temas, por ejemplo, de inspiración, de motivación, de superación personal, de negocios en internet, esa es mi zona de influencia. Si no me salgo de ese carril, evidentemente que va a surgir ese carisma. Y ese lo tienes tú, y ese lo tiene cualquier persona. Lo importante es identificar tu zona de influencia. Entonces, tu tribu necesita, número 1, un líder carismático, y esa persona eres tú, pero tienes que identificar ese tema. Número 2 es una misión. No hay ningún movimiento importante en la historia que no tenga una misión. Una misión es lo más importante. Regresando a Simon Sinek, el escritor, el autor de Start with Why, Simon Sinek tiene otra frase que es: las personas, y de hecho aquí la escribí, las personas no compran por lo que haces, sino por lo que crees. Las personas, y te pido que la escribas, esta otra frase de Simon Sinek, las personas no compran por lo que haces, sino por lo que crees. La gente quiere conectar contigo y saber en qué crees, cuál es tu misión, cuál es tu objetivo. Si tu negocio no tiene una misión muy específica que tus clientes y tus prospectos conozcan y sepan, créeme que estás llegando solamente a un porcentaje de lo que podrías llegar simplemente si publicas tu misión. Ahora, en este libro justamente de Start with Why, habla Simon Sinek del cerebro humano y explica que hay varias capas o varios niveles o varias partes del cerebro, y cuando tú hablas de el qué y el cómo, hay el qué, el cómo y el por qué. Cuando le hablas a la gente del qué y el cómo, estás hablando a su parte lógica, a su parte racional. Sin embargo, cuando te comunicas con tus prospectos o con tus clientes en el por qué, en el para qué, en el why, como es justamente su libro, te estás comunicando con la parte del sistema límbico del cerebro, que es la parte en donde surgen todas las emociones. Y las compras, las ventas no se generan a nivel racional. Cuando alguien compra algo, sucede a nivel emocional. Entonces, cuando tú comunicas cuál es tu razón de existir en tu tribu digital, cuál es tu objetivo, cuál es tu misión, en ese momento estás comunicándote con la parte límbica del cerebro de las personas y estás llegando no a la parte lógica, no a la parte racional, estás llegando directamente a las emociones de las personas, y créeme que eso tiene mucho más sentido y es mucho más probable que te compren. Ahora, si tú me sigues de hace tiempo, seguramente ya conoces cuál es la misión de Tribu Digital. Si tú conoces la misión de Tribu Digital, te pido que la escribas debajo de este video. La misión de Tribu Digital es muy clara y muy específica. Es transformar la vida de 10 millones de personas con información digital. Esa es nuestra misión. Repito, la misión de Tribu Digital es transformar la vida de 10 millones de personas con información digital. Cuando yo te enseño a ti cómo vender tu conocimiento en internet, en ese momento te estoy enseñando justamente cómo compartir el tema de tu zona de influencia. Estás transformando vidas, entonces yo transformo tu vida para que tú transformes más vidas también, y con esto vamos a lograr la misión, que es transformar la vida de 10 millones de personas con información digital justamente. Entonces, bueno, segundo componente es justamente eso, que es tener una misión. Tercer componente es tener creencias, un sistema de creencias. Repito, no hay ningún movimiento en la historia, así como no había ningún movimiento que no tuviera líder, que no tuviera una misión. No ha habido ningún movimiento en la historia que no tenga creencias muy específicas. Por ejemplo, la Iglesia Católica, seguramente conocen los 10 mandamientos de la Iglesia Católica, tienen creencias, creen en algo. De hecho, cuando fue el 11 de septiembre en 2001, triste incidente en Nueva York, las Torres Gemelas, yo te garantizo y te aseguro que las personas que estaban en ese avión destruyendo tantas vidas, destruyendo los edificios, lo hicieron. Yo te aseguro que no fue por malas personas. Estoy convencido de que lo hicieron porque su sistema de creencias tenía un código y un significado que para ellos era algo positivo y era algo de alguna forma que estaban cumpliendo con cierta misión. Y en ese momento la gente a la que mataron, obviamente tenía un sistema totalmente distinto de creencias. Entonces ahí se juntan totalmente dos sistemas de creencias. Y no hay ningún movimiento, ninguna tribu
que no tenga un sentido, una lista de creencias muy específica. Ahora, ¿cuáles son las creencias de Tribu Digital? Seguramente si ya eres alumno de Tribu Digital las conoces, pero te platico rápidamente cuál es cada una de ellas. La primera de ellas es la calidad de vida es más importante que el dinero. En Tribu Digital no les importa tanto hacer un negocio por ganar dinero, sino por tener libertad, tener calidad de vida. Si tú ves mis videos, a mí no me interesa salir en un Ferrari, en un Lamborghini, en una mansión. No me interesa, no es un valor para mí, no es una prioridad, ni es para ti si estás en esta Tribu Digital. Lo más importante para nosotros, gente como tú y yo, es simplemente calidad de vida, libertad. Poder viajar, poder hacer lo que queramos, estar con nuestra familia, eso es más importante. Esa es la primera creencia de Tribu Digital. La segunda creencia es que el objetivo principal de un negocio es dar valor. Segunda creencia de Tribu Digital, el objetivo principal de un negocio es dar valor. Para muchas empresas su único objetivo es generar utilidades, generar ingresos. Para Tribu Digital, gente como tú y yo, nuestro objetivo principal es dar valor y esa es justamente nuestra segunda creencia. Tercera creencia de Tribu Digital, el autoaprendizaje es mejor que la educación formal. El autoaprendizaje es mucho mejor que la educación formal. Y créeme que te lo dice alguien, yo tengo una licenciatura, tengo 2 maestrías, una en administración de empresas, una en mercadotecnia, y yo te puedo decir con toda convicción que he aprendido mucho más después de esta educación formal y académica por mi lado. En cursos, en seminarios, en eventos, en masterminds, en libros, leo por lo menos un libro a la semana, a veces hasta 2 libros a la semana. Entonces, este autoaprendizaje para gente como tú y yo en Tribu Digital es mucho más importante que la educación formal y esa es la tercera creencia de Tribu Digital. Cuarta creencia de Tribu Digital, la acción es más importante que la planeación. La acción es más importante que la planeación. Tristemente, muchísimos sueños se mueren en la planeación. Repito, muchos sueños, muchos nuevos negocios se mueren en la excesiva planeación. Y la excesiva planeación no es otra cosa más que pánico disfrazado. Hay gente que tiene tanto miedo de fracasar que se refugia detrás de planear, perfeccionar, seguir planeando y seguir perfeccionando. Hacen un plan de negocios y luego otro plan de negocios y luego otro plan de negocios. 4 años después siguen haciendo planes de negocios y nunca lo llevan a la acción. En Tribu Digital pensamos que la acción es más importante que la planeación y esa es nuestra cuarta creencia. Quinta creencia de Tribu Digital, el éxito empieza en donde termina tu zona de confort. Repito, el éxito empieza en donde termina tu zona de confort. Yo te quiero retar a que recuerdes cuáles han sido los momentos de mayor éxito en tu vida. ¿Cuáles han sido esos momentos de mayor impacto, de mayor transformación, que recuerdas con mayor orgullo de todo lo que alcanzaste? Y yo te aseguro que esos momentos no sucedieron dentro de tu zona de confort. Cuando yo me expongo, por ejemplo, en este momento en un Facebook Live y de repente hablo contigo y me arriesgo y me expongo, porque obviamente no es fácil hablar en público, etc., estoy fuera de mi zona de confort. Por más de que tú me veas cómodo hablando entre las cámaras, créeme que estoy fuera de mi zona de confort, pero estoy teniendo éxito, estoy trascendiendo, estoy creciendo como persona. Entonces, no hay forma, y eso creemos en Tribu Digital, de crecer, de trascender, de tener éxito si no salimos de la zona de confort, y esa es la quinta creencia. Y la sexta creencia es la mejor forma de trascender es a través de un legado digital. La mejor forma de trascender es a través de un legado digital. Eso lo creemos tú y yo, como sabes, en Tribu Digital. Obviamente podrías trascender de muchas formas, dando discursos, dando presentaciones. Sin embargo, cuando lo haces en formato digital, como lo hacemos en Tribu Digital, trasciendes el tiempo y trasciendes el espacio. Tus cursos digitales los van a poder ver no solamente en donde estés, sino en Argentina, en Perú, en Chile, en Colombia, en todo el mundo. Y no solamente en el año 2020, sino en el año 2030, 2040, 2050. Es decir, el formato digital trasciende el espacio y trasciende el tiempo. Y esa es la sexta creencia. Ahora, ¿por qué comparto las creencias contigo de Tribu Digital? Número 1, para repasarlas. Y número 2, para que te des cuenta cómo es muy importante que tu Tribu Digital también tenga un sistema de creencias, que es justamente lo que va a hacer que esa tribu se una
como puedes tú percibir que estamos unidos en esta tribu digital. Entonces, bueno, antes de continuar, platícame qué opinas, dime algún comentario, da clic en el corazón, ya sabes en dónde has ubicado mi querida tribu, en el corazón. Si no lo has hecho todavía, comparte esa transmisión con toda la gente que tú puedas. Créeme que el mundo necesita de más tribus digitales, de más líderes que difundan información positiva y sobre todo dentro de este momento que estamos viviendo en donde el mundo necesita energía positiva. Entonces, bueno, haz clic en el corazón, comparte esa transmisión y vamos a continuar. Ahora, cuarto componente de una tribu digital es un lenguaje en común. Repito, cuarto componente, escríbelo, de una tribu digital es un lenguaje en común. Si tú analizas a las mejores parejas, los mejores amigos, las mejores familias, las mejores compañías, todas ellas tienen un lenguaje en común. Cuando tú acabas de conocer a una mujer, por ejemplo, o tú un hombre si eres mujer, y empiezan a salir, etcétera, al principio están hablando como muy formal y luego empiezan a crear un lenguaje y palabras y terminología en común que los va uniendo. Lo mismo sucede con los amigos, lo mismo sucede con las familias. Y ese lenguaje en común, obviamente, es la que hace que los grupos sean mucho más unidos. Y tú en tu tribu digital tienes que tener un lenguaje en común. Y yo te platico cuáles son algunos de los términos que utilizamos en tribu digital. Por ejemplo, seguramente si ya tomaste algunos de mis cursos, conoces el término zona única, zona de influencia, zona productiva, página de prospectos, página de posicionamiento, página de persuasión, ritual de arranque, el cubo del tiempo, el filtro PDA, legado digital, tu dojo, producto gancho. Todos esos términos que te acabo de decir, yo los hice, los diseñé, los inventé, los pensé, resumí un concepto. Por ejemplo, el ritual de arranque. Resumí un concepto que es levantarte temprano, hacer ejercicio. Lo resumí en un término que yo le llamo ritual de arranque y en tribu digital le llamamos ritual de arranque. A la oficina no le llamamos oficina, en donde construyes tu negocio, le llamamos dojo. Entonces, ese tipo de palabras, de terminología, nos une a ti y a mí, evidentemente. Hablamos de lo mismo. Y yo te aseguro que si tú ya estudiaste alguno de mis cursos, te aseguro que a algún amigo, alguna amiga le has compartido algunos de los conceptos y has hablado en ese mismo lenguaje, has hablado en esa misma terminología. Y eso es lo que hace una tribu poderosa. Entonces, así como yo diseñé todo este tipo de términos, yo te recomiendo que cuando tú construyas tu propia tribu digital, también tengas esta misma terminología, no la misma que yo obviamente, sino que tú diseñes tu propia terminología, porque lo importante es de que tu tribu digital también tenga su propia tribu, su propio lenguaje. Yolanda dices, me encanta tener lenguaje en común con mi tribu digital, dices Yolanda Carmona, me da mucho gusto tu comentario. Y bueno, justamente ese es el objetivo. Acabamos de leer un ejemplo, alguien que le gusta hablar con ese lenguaje en común. Cada uno de esos términos, créeme, me puse mucho tiempo a pensar cuál será la mejor forma de resumir levantarte temprano, hacer ejercicio. Ritual, arranque, RR, suena bien, perfecto. Quedó y lo repito y lo repito y lo repito y lo repito y se queda. Entonces, lo mismo es tú con tu propia tribu digital. Entonces, quinto componente de tu tribu digital son los símbolos, el manejo de los símbolos. Si tú analizas a todas las religiones, si tú analizas a todos los movimientos, si tú analizas a todos los países, todos tienen símbolos y lo más importante de un símbolo es el significado, que tengan un significado. Si tú ves una empresa fría, una empresa sin alma, una empresa que no tiene ningún tipo de cultura o sentido de pertenencia o que no es una tribu digital, su logotipo no tiene ningún significado. Tú ves un logotipo de una empresa corporativa frío y muchos de ellos simplemente lo mandan a diseñar con algún diseñador gráfico, un logotipo, nunca se ponen a pensar qué significa el logotipo y por lo mismo no llegan al nivel emocional, al sistema límbico de las personas, como decía Simon Sinek, y evidentemente que no se hace todo este sentido de pertenencia. Entonces, las empresas que realmente le ponen un significado importante a su logotipo son las empresas que logran conectar emocionalmente. Nike, por ejemplo, el símbolo de Nike, el nombre Nike, viene de la diosa del éxito de los griegos, por ejemplo. Y obviamente Nike enaltece a la gente que tiene éxito en los deportes, entonces tiene un significado el nombre. Ahora, ¿qué significa? Y por eso me puse la gorra el día de hoy, como te decía, ¿qué significa el logotipo de tribu digital? Las personas que están en esta transmisión, si tú eres mi alumno, seguramente ya sabes qué significa,
pero si no te platico qué significa el logotipo de Tribu Digital. Tiene 3 componentes nuestro logo, nuestro símbolo de Tribu Digital. Uno es la fogata, la base de la fogata, el otro es la lumbre y el tercero es cuando la lumbre se convierte en píxeles, que es la transformación digital. Entonces, la base, que es la fogata, significa es un centro de reunión, es una comunidad, es una tribu. La fogata, obviamente, es el centro de reunión de las tribus y el significado de esta primera parte del símbolo es que nosotros siempre tenemos un sistema y una forma de reunirnos. La lumbre significa que el conocimiento cuando se comparte aumenta y es igual que la lumbre. Si yo tengo una vela prendida y tú tienes una vela apagada y yo te prendo tu vela con la mía, la lumbre aumenta, es decir, mi vela no se va a apagar. Y con el conocimiento sucede exactamente lo mismo y por eso el símbolo de la lumbre. Porque si yo te enseño un concepto, si yo aprendo algo y te lo enseño a ti, yo no voy a dejar de saberlo, al contrario. Cuando yo te enseño algo, se queda más grabado en mi mente, es decir, ese conocimiento aumenta, no solamente no pierdo la información, sino que la mejoro, la aumento, y por lo mismo, el segundo símbolo, que es la lumbre, significa que el conocimiento, que es justamente lo que yo te enseño, cómo vender cursos digitales, etcétera, el conocimiento cuando se comparte, se aumenta. Y el tercer componente, que son los píxeles, que es la transformación digital, significa que cuando tú compartes conocimiento en formato digital, trasciendes el tiempo y el espacio. Repito, esta parte significa que cuando tú compartes conocimiento en formato digital, trasciendes el tiempo y el espacio. Como yo te decía, si tú creas un curso en internet, y no solamente lo va a poder comprar la gente que esté en tu ciudad o en tu país, lo va a poder comprar gente en todo el mundo porque está en formato digital, y no solamente lo va a poder comprar gente en 2020, lo va a poder comprar gente en 2030, 40, 50 porque está en formato digital y por lo mismo trasciende el tiempo y trasciende el espacio. Entonces, bueno, ese es nuestro símbolo, mi querida tribu digital, y ese es el quinto componente, el uso de símbolos. Entonces, no diseñes solamente un logotipo. Eso es el resumen. No solamente diseñes un logotipo. No estás haciendo un negocio hueco, no estás haciendo un negocio frío, no estás haciendo transacciones comerciales. Estás formando un movimiento y ese movimiento es importante que te sientes a pensar con tu libreta de vida. Como sabes, en Tribu Digital usamos una libreta de vida, que te vamos a pensar y escribir cuál puede ser el significado de cada uno de los símbolos que manejes. Sexto componente de una tribu digital, mi querida tribu, es rituales, el uso de rituales. ¿Qué es un ritual? Un ritual es un hábito con un cierto componente emocional. Repito, escríbelo. Un ritual es un hábito con un cierto componente emocional. Cuando tú vas a misa los domingos, por ejemplo, si has ido a una misa católica, si es que tú eres católico, obviamente no es solamente un hábito. Llegas ahí a la iglesia y tienes ciertos componentes emocionales. Por ejemplo, hay música, hay el uso de velas, hay arte a lo largo de la iglesia. Es decir, tiene muchos componentes emocionales que son los que hacen que no solamente sea un hábito, sino que sea un ritual. Y es muy importante que en tu tribu digital diseñes de una forma muy específica todo este tipo de rituales. Entonces, ¿cuáles son algunos de los rituales que tenemos, por ejemplo, en Tribu Digital? Mis queridos alumnos seguramente ya los conocen, pero bueno, uno de ellos es, por ejemplo, el ritual de arranque. El ritual de arranque no solamente es levantarte a hacer ejercicio, eso lo hace todo el mundo. El ritual de arranque tiene ciertos componentes. Desde el día anterior preparamos ciertas cosas y luego el día siguiente preparamos, como ya sabes, ya lo he explicado varias veces, si no buscas en internet, mi ritual de arranque es un limón partido a la mitad con un plátano en forma de sonrisa, que es lo que nos pone, nos activa de alguna forma, obviamente porque número uno es bueno tomar agua con limón en las mañanas y comerte un plátano antes de hacer ejercicio, pero número dos, lo ponemos en forma de sonrisa para que nos active y es un símbolo, es agregarle algo al hábito para que se haga ritual. Y después de eso hacemos el ejercicio, lo que hay que hacer, y después una recompensa para de alguna forma condicionarnos a este hábito. Entonces, así como ese, tenemos por ejemplo los segmentos de trabajo. Si tú ya tomaste mi curso, seguramente conoces que los segmentos de trabajo los hacemos por lo general con
3 anclas, le llamamos 3 anclas, y ya seguramente viste los 5 ejes del éxito en mi curso Tu Tribu Digital Paso a Paso, que son tu libreta de vida, una taza especial y una pluma especial, y usamos tú y yo lo que es el cubo del tiempo. El cubo del tiempo es un cubo en donde podemos medir nuestros segmentos de trabajo y podemos trabajar 50 o 60 minutos y luego descansar 15, otros 60 minutos, descansar 15, y de esta forma somos mucho más productivos en Tribu Digital que la mayor parte de los emprendedores. Entonces, es decir, tenemos ciertos rituales en Tribu que los hacemos igual. Seguramente tú, si ya me sigues desde ese tiempo, haces tu ritual de arranque, tienes ciertos rituales que has aprendido de nuestra tribu, y lo mismo yo te recomiendo que hagas para tu propia tribu digital. Y bueno, con eso terminamos ya los 6 componentes. Número 1, primer componente, un líder carismático. Número 2, una misión. Número 3, creencias. Número 4, un lenguaje en común. Número 5, símbolos. Y número 6, rituales. Esos son los 6 componentes, mi querida tribu, de una tribu digital. Y no solamente de una tribu digital, esos son los 6 componentes de cualquier movimiento que haya tenido trascendencia a nivel histórico. Yo te reto a que estudies cualquier movimiento importante en la historia, te reto que analices estos 6 componentes y siempre han existido. Entonces, con eso terminamos. Lo positivo, por ejemplo, y te puedo decir millones de cosas positivas, pero una de ellas es de que la gente esté en sus casas en este momento lista para escuchar tu mensaje de transformación positiva, lista para ver tus webinars, lista para consumir tu contenido de alto valor. Todo eso es algo positivo que nunca habíamos tenido la oportunidad. Entonces yo te reto a que aproveches todo este momento que estamos viviendo para, número 1, tú estar bien internamente, como sabes, tomar agua, hacer ejercicio, comer bien, dormir bien, los 4 pilares del bienestar. Pero número 2, no dejar de difundir información positiva con tu propia tribu digital. Y si todavía no lo has hecho, te reto a que hagas tu curso digital y lo empieces a vender. Nunca había habido un momento mejor para hacerlo, mi querida tribu. Si habéis estado esperando un buen momento para vender tu curso digital, este es el momento. Créeme, mi negocio en internet nunca había ido tan bien como en este momento. Cuando muchos negocios están sufriendo, tristemente, pero nuestro de cursos digitales en internet afortunadamente va muy bien y me da gusto porque estamos ayudando a muchísimos miles de personas, decenas de miles de personas con información de alto valor. Y por lo mismo te recomiendo que no desperdicies esta oportunidad. Nunca había habido un momento mejor para vender cursos digitales en internet, créeme. La publicidad es más barata que nunca había estado. Y 2, la gente tiene tiempo, atención. La gente puede ver tus webinars. Entonces, no desperdicies esta oportunidad. Si tú eres nuevo o nueva en Tribu Digital, si no tienes la menor idea de quién soy y qué es Tribu Digital, te invito a que vayas a tribudigital.com/webinar. Repito, tribudigital.com/webinar. Y ahí te voy a explicar a lo largo de un webinar de 2 horas y media más o menos. Primero que nada te voy a platicar de qué se trata Tribu Digital, etcétera, cómo vender tu conocimiento en internet. Y al final, y te lo digo de forma totalmente transparente, te invito en ese webinar a formar parte de nuestra membresía, de nuestro grupo selecto que es Tribu Digital. Entonces con eso terminamos el día de hoy. Mis queridos alumnos, porque hay gente en esta transmisión que he reconocido algunos de sus nombres, que ya son parte de Tribu Digital y que ya han tomado mis cursos. Te mando un fuerte abrazo, mi querida Tribu Digital. Buena semana. Mi nombre es Alex Berezowski.